En primer lugar, bueno, les agradezco a todos los que se han interesado en esta actividad organizada desde la Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas, FIBA, fundación que creó Leloir y Pontis en el año 79, y que estamos en Mar del Plata, Argentina, porque hay algunas personas del exterior también. Se nos ocurrió en realidad esta idea pensando, viendo un poco y escuchando a los que están alrededor nuestro, en mi caso como investigadora del CONICET y profesora de la universidad en la cual estuve muchos años, ¿qué pasaba con los doctorandos cuando hacían su doctorado y después? Y nos acompaña Juanse Ortiz Márquez, que está en Boston College, que también es de FIBA, y charlando del tema dijimos, es una idea que el doctorado es un periodo tan intenso que hicimos en nuestra vida. Estoy hablando de doctorado en ciencias, ¿no? Donde hay un lab o algo por el estilo. Y cuando terminamos, tenemos por delante modelos que son nuestros maestros directores, maestras directoras. Pensamos que esa es una carrera a seguir. No tenemos mucha, ni nos cuestionamos tampoco otras cosas como alternativa de lo que vamos a seguir haciendo. ¿Y qué ocurre a veces? Que o bien no hay positions, o bien uno se tiene que trasladar de país o de lugar o de lo que fuere para conseguir un lugar. Y se crea como una especie de, decíamos, como una especie de sensación de que, ¿y ahora qué hago? Y entonces, pensando, en realidad, los que tuvimos la suerte de hacer y los que están haciendo un doctorado, tienen que uno darse cuenta que hay que valorar mucho que tenemos una capacitación, herramientas diferentes a otras formaciones. Y eso nos hace que podamos aspirar a otras cosas que nos hagan, produzcan satisfacción, de usar toda esa intensidad que le pusimos al doctorado, no solamente en una carrera académica, puede ser seguir una carrera académica, la investigación, lo ofrece, o otras alternativas donde lo que aprendimos, en lo que nos capacitamos, nos puede llenar también de satisfacción. Y nos lanzamos a hacer esto. Generamos 4 charlas, es como un abanico de 4 actividades distintas que encararon distintos doctores o doctoras, pero la idea es, primero, cada uno de ustedes tiene expectativas distintas, seguramente algunas se les cumplen, otras no. Vamos a tratar de hacerles un cuestionario después para enviárselos, para ver si a lo mejor surge alguna otra actividad más chica, más de taller, más de un tema puntual, donde se invite a otras personas. En realidad son testimonios de vida los que vamos a escuchar, y a lo mejor orientaciones. Bueno, y hoy tenemos el placer de empezar este ciclo de 4 charlas con Gabriela Levitus, que la voy a presentar brevemente, porque ella después va a seguir, que es bióloga, que ha hecho su doctorado en la UBA y su tesis en el INGEBI CONICET. Para nosotros es un placer contar con ella, que ha hecho una trayectoria con muchas experiencias que se los va a transmitir. Así que va a comenzar ella, y les queremos dar unas breves pautas para manejarnos cuando termine Gaby su charla. Juanse, vas a... Sí, para organizarnos un poco, porque de momento somos 68 y esperamos más de 230 personas, les vamos a pedir que cuando vaya surgiendo una pregunta, la escriban en el chat. Luego, para mantener el orden, lo que vamos a hacer es ir leyendo, una vez que Gaby termine, vamos a ir leyendo y mantener exactamente ese orden. En caso que quieran ustedes mismos hacer la pregunta, simplemente escriban consulta. Así es como de alguna forma mantener el orden, pero después ustedes van a hacer la pregunta de manera directa. Sin más preámbulos, creo que ya dejé entrar a la persona 70. Gaby. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy agradecida
por la convocatoria, muy agradecida a Graciela, Juanse, FIBA en general, por esta convocatoria, esta idea. Me parece muy, muy buena idea. Estoy muy agradecida que haya tanto interés y que haya tantas personas del otro lado de la pantalla. Y también estoy agradecida porque esto me hizo pensar en un montón de cosas que no es que no las había pensado, pero bueno, uno tiene que sistematizarlas y decir, ¿cómo pongo todo esto en un PowerPoint? ¿Cómo lo transmito? Entonces para mí fue un ejercicio buenísimo que me llenó de emoción, porque la verdad que pasé muchas cosas y transmitirlas así en primera persona me pareció muy, muy conmovedor en algún punto. Así que yo espero poder contagiar esa emoción o esas ganas, esas posibilidades, en fin, todo lo que pueda decirlo, espero que le llegue y que sea útil, aunque sea un pedacito de lo que voy a contar. Yo voy a compartir la pantalla primero. Alguien que me dé una señal, si está bien. Si me escuchan bien y si ven la pantalla bien. Sí, sí, perfecto, Gaby. No sé el resto, pero sí, ahora está en modo presentación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mi primer diapositiva es un disclaimer, en realidad. El disclaimer es que por primera vez en una charla voy a ser totalmente autorreferencial. Voy a hablar de mi historia y de mi experiencia personal, voy a dar mis opiniones, o sea, no tiene nada que ver con decir lo que se debe hacer o cómo se debe hacer, sino contar lo que me pasó y lo que yo creo, digamos, que puedo transmitir y lo que opino sobre lo que me pasó. Y también van a notar probablemente un sesgo hacia mi área de trabajo, que es la biotecnología agrícola. Yo me enfoco mucho en el tema de la comunicación y en los temas regulatorios, entonces no va a ser tan amplio para hablar de toda la ciencia o toda la biotecnología, en fin, todas las áreas. Entonces este es el disclaimer principal que tengo. Y bueno, vuelvo a poner, esta soy yo, voy a empezar a ser autorreferencial. Nací en Buenos Aires en el año 62, o sea que hace poco acabo de cumplir 60 años. Esa es la foto que uso, que es una foto de cuando era un poco más joven. No me gusta que me saquen fotos, así que siempre uso la misma foto. Soy separada, tengo un hijo de 28 años, así que bueno, esta es mi primera presentación en esta historia y en esta presentación, como les decía, autorreferencial. ¿Qué pasó con mi carrera? Yo empecé mi carrera, soy bióloga, me recibí, perdón, en la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el año 86. En ese momento tuve mucha suerte porque había habido un cambio de plan de estudios, y entonces tuve la suerte de poder tener las últimas materias ya muy especializadas en algo que me gustaba mucho, que era la biología molecular y la biotecnología, que en ese momento era un área muy incipiente, pero digo, tuve la suerte de poder recibirme ya con una orientación para ese lado. Luego de recibida, inmediatamente entré en el INGEBI a hacer el doctorado. El doctorado lo hice bajo el paraguas de la Facultad de Ciencias Exactas también en la UBA. Lo hice en el INGEBI, que es el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, que depende del CONICET, bajo la orientación de Mariano Levin, del doctor Mariano Levin, y sobre la enfermedad de Chagas. En particular, podía aplicar los conocimientos de biología molecular, de ingeniería genética, también un poco de inmunología, y estaba bastante enfocada en resolver en esos momentos algunas cuestiones más dedicadas al diagnóstico de la enfermedad de Chagas y algunas cuestiones también inmunológicas. Terminé el doctorado en el año 91, y como dice el camino, hay que hacer un postdoctorado. Hice un postdoctorado, la vida me llevó a hacerlo en Brasil. En Brasil hay mucha experiencia en parasitología, entonces en ese momento integré un grupo de malaria, que era otra algo que se llamaba de investigador visitante, que me permitió estar un poquito más. Entonces hasta ahí fue mi carrera de investigación en Brasil, y también por cosas de la vida volví a Buenos Aires.
Entré a la carrera del CONICET en un momento en que era muy difícil entrar a la carrera. La carrera estuvo cerrada varios años, luego se abrió, entrábamos en cuentagotas, digamos, y muchas veces la facultad también nos permitía tener cargos full time, con investigación en el INGEVI, y gracias a esa combinación pude entrar al sistema en calidad de investigador asistente, otra vez al mismo laboratorio del cual me había ido. Mariano Levin me recibió en ese laboratorio, o sea, no tenía mi laboratorio propio, y ahí estuve trabajando varios años. Hasta que decidí cambiar el rumbo, y de eso se trata la conversación de hoy, y empecé un trabajo, como uno dice que nada que ver, pero sí tiene que ver, como directora ejecutiva del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, también llamado Argenbio, y esto es una tarea que inicié en el año 2003. Lo que para mí me resulta importante transmitir, creo que está atrás de este recuadro, es que a lo largo de mi carrera, desde el año 86 o desde antes, como ayudante de segunda, siempre fui una apasionada de la docencia. O sea, siempre hice docencia en paralelo, inclusive en Brasil también. Y continúo haciendo docencia ahora como profesora invitada en algunos lugares. Y eso no es ajeno a lo que voy a contar, porque eso marcaba mucho en mí qué interés tenía, qué era lo que me gustaba, qué era lo que me llenaba de satisfacción, y también algunas habilidades, ¿no? Que uno parece que uno no tiene, pero sí uno tiene habilidades que uno las va eligiendo, las va transmitiendo, o las va percibiendo, mejor dicho, durante la vida. Entonces, ¿qué es lo que me pasó aquí en el medio? ¿Qué es lo que me hizo, uno dice, dar un paso o saltar, digamos, ¿no? hacia otro espacio? Fueron varias cosas. En primer lugar, confieso que la crisis del 2001 para mí fue clave en ese momento. La crisis del 2001 nos dejó muy mal a todos, ganaba muy poco, tenía que trabajar también el sábado para poder mantener a mi hijo, y eso fue un factor que me hizo repensar hacia dónde quería ir. Además, había cumplido 40 años, y 40 años no es que yo esté todo el tiempo reflexionando sobre las décadas, pero era un momento en que era joven, tenía mucho por delante, pero también tenía bastante experiencia. Era un momento para reflexionar sobre hacia dónde quería ir. Además, habían aparecido otras actividades alrededor que me encantaban. En ese momento, por esas casualidades de la vida, hubo una productora del Canal 7 en ese momento, la televisión pública, que estaba haciendo un programa de televisión con fines educativos, y estuve mucho tiempo dedicada a eso, armando bloques, explicaciones de temas moleculares de manera muy simple para los chicos, y eso me apasionó, o sea, eso me voló la cabeza, como se dice, y me llamó la atención además, ¿no? Por otro lado, digo, ¿cómo me interesa esto? ¿Qué satisfacción me da este tipo de actividad? Entonces se me prendió una lamparita por ahí. En el momento en que yo dije, bueno, me parece que tengo que ir para otro lado, lo primero que hice fue hablar con mi jefe, con Mariano, y se lo conté, así como, dije, mira, Mariano, yo, la verdad que muy lindo lo que estoy haciendo, pero me parece que me voy a ir para otro lado, no sé para dónde, te lo quiero avisar. Y habiendo hecho esto, se lo conté a un montón de gente, porque creo que es la manera, ¿no?, de empezar. Yo se lo cuento a un montón de gente y vamos a ver cómo empiezan a aparecer las oportunidades. Y las oportunidades aparecieron. En ese momento, el doctor Mentaverri, al cual le estoy muy agradecida, un día me dijo, Gaby, me parece que hay algo que puede servirte. Y era un aviso en el diario que había aparecido, donde un grupo de empresas, que eran las empresas que desarrollaban biotecnología agrícola, habían decidido armar un consejo, que en ese momento no se llamaba Argenbio, sino se llamaba un consejo de divulgación, donde querían empezar a comunicar y divulgar la biotecnología en medio también de una controversia que aparecía con el tema de los transgénicos puntualmente. Entonces era todo un desafío. Yo confieso que hasta ese momento lo único que yo sabía de los transgénicos era algo que yo había aprendido en biotecnología. Yo sabía el tema de agrobacterium y tal, pero estaba totalmente ajena, porque mi mundo era la parasitología. O sea, yo el tema de las plantas estaba bastante alejada. Pero bueno, ahí apareció la oportunidad y dije, bueno, allá vamos. Argenbio ahora tiene este logo, pero no era el logo de ese momento. Me presenté y por primera vez
entré a un proceso de selección con una consultora. Yo no tenía ni idea de qué se trataba eso. Fueron 4 etapas de selección con todo tipo de pruebas y entrevistas que yo no sabía a dónde conducían, honestamente. Sabía que había un montón de gente que se había presentado, yo no sabía quiénes eran. Después de muchísimo tiempo supe que los que habíamos sido seleccionados hacia el final, que éramos unos pocos, y que a mí me habían elegido por ser científica y por ser mujer. Es algo que quiero compartir con ustedes porque me parece que es muy valioso. Empecé el trabajo y un trabajo totalmente diferente. Yo trabajo con una comisión directiva formada por personas que son representantes de diferentes empresas. Y además trabajo con diferentes profesiones, porque yo soy la única bióloga. Después hay agrónomos, hay abogados, hay gente de relaciones públicas, hay comunicadores. Y esto actualmente continúa siendo un desafío para mí. Además, soy responsable del presupuesto, todos los años tengo que elaborar un plan, tengo que plantear objetivos, tengo que ver con qué actividades voy a hacer para responder a esos objetivos, tengo que reportar, tengo que ver un montón de cuestiones que son ajenas, digamos, a lo que yo sabía hacer y que la verdad que las pude hacer y las pude hacer lo más bien. Y hoy mi foco es la comunicación, la capacitación y los temas regulatorios relacionados con la biotecnología agrícola. Más allá de lo que me pasó a mí, viví historias de otras personas, algunas que me pidieron consejo después, muchas fueron alumnas mías en la carrera, en la materia de biotecnología, que después me dijeron, Gaby, ¿puedo hablar con vos? Entonces, bien, se venían a mi oficina, hablaban, como tengo un montón como de ahijados por ahí desparramados que entraron al sector privado también, y que yo sé que hoy están ocupando diferentes lugares. Entonces quiero compartir con ustedes que más allá de mi experiencia, hubo otras oportunidades relacionadas. Hay gente, obviamente, que está trabajando en el sector privado en investigación y desarrollo, si bien el tema de los transgénicos en particular, dada la sobrecarga regulatoria, la sobreregulación que hay sobre eso, hay poco desarrollo local. Es cierto hoy que, por ejemplo, con la edición génica hay mucha mano de obra ahí que se está necesitando en investigación y desarrollo en el tema de biotecnología agrícola. Hay biólogos también que entraron a laboratorios o a centros donde se hace mejoramiento por el conocimiento que tienen de las técnicas moleculares, por ejemplo, los marcadores moleculares y otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la detección. O sea que hay un ámbito que a mí me encantaría que fuera mayor, pero hay un área de investigación y desarrollo que ofrece oportunidades. El otro escalón donde hay muchísimas oportunidades son las ciencias regulatorias, las áreas regulatorias, tanto para las agencias regulatorias del Estado como para los equipos regulatorios de las empresas. Las tecnologías se regulan y hoy esta regulación se hace basada en ciencia. Entonces ahí nosotros tenemos mucho para decir y mucho para aportar. Hay algunos biólogos que se dedicaron al tema de las patentes, a escribir patentes, a ayudar a otros a escribir patentes o a revisar patentes, o sea, del otro lado del mostrador. Y este es un área también muy interesante donde los saberes que uno tiene desde el punto de vista científico son importantes. Otros se dedicaron a la comunicación, a la capacitación, temas relacionados con la aceptación y la percepción pública, las tecnologías también. Conozco un par de casos que fueron a áreas comerciales, les interesó el tema de no solo los emprendimientos, sino, bueno, cómo llevar un producto al mercado, inclusive hasta el marketing está relacionado y uno tiene también cosas para aportar. Y conozco un caso también de una persona que se dedicó a las negociaciones internacionales desde la biología, luego a hacer su doctorado. O sea que es verdad, no son muchas las oportunidades en número, pero hay muchas áreas que uno puede explorar y en las cuales uno puede entrar y ser parte. Vuelvo a mi caso y digo, bueno, ¿qué significó dar este salto? ¿O por qué? ¿O cómo me sentía en el momento que di este salto? Porque yo lo sentí como un salto, no como un paso. Era para mí bastante salir del sistema de investigación clásico con un mandato un poco que nos da la sociedad y que hasta mi familia, que eran científicos, me daban, que así debía continuar. Yo estaba dando por dar un salto y bueno, ¿qué era lo que sentía? Por un lado yo sentía un gran miedo al cambio, porque la verdad que el sistema público de investigación, uno puede criticarlo mucho, pero nos da mucha seguridad, nos da mucha pertenencia, nos da mucha seguridad desde el punto de vista
laboral. Acá era una especie de vacío, y yo, y si no me gustaba, y si no podía, ¿qué era lo que iba a hacer? Miedo al cambio. El balance con aprovechar las oportunidades, el saber que hay pocas oportunidades, entonces, ¿qué pasa si yo no las aprovecho? Ese balance entre el miedo al cambio y las oportunidades es algo que es muy emocional y depende mucho de cómo estamos emocionalmente, pero bueno, evidentemente es la clave del asunto. Salir del área de confort, a algunos les da pánico, a mí no me daba tanto miedo, me da un poco también, me cargaba de adrenalina. El salir del área de confort te renueva de alguna manera, y algo que en este momento, no digo que me estaba aburriendo, pero lo sentía un poquito chato para mí por las expectativas que tenía. Esto era wow, hacia dónde voy a ir, y me cargaba un poco de adrenalina. Y la pregunta del millón, que tiene que ver con la charla esta de hoy con ustedes, es: ¿yo estaba preparada para dar este salto? ¿Qué es lo que tenía para ofrecer luego de esta carrera? Digamos, luego de hacer el doctorado, en definitiva, y un poquitito más, ¿estaba preparada para afrontar lo que se venía? Spoiler, sí estaba preparada. Voy a tratar de justificarlo. El tema era que el desafío era múltiple, digamos, ¿no? No era solamente por el tema en cuestión, era múltiple porque yo sabía que iba a tener que trabajar con otras reglas, con otras relaciones laborales. De hecho, tengo un montón de jefes, no tengo solamente uno, porque tengo una comisión directiva, son varios, tengo un equipo, tengo cosas que cumplir. Los equipos son mucho más heterogéneos que la investigación científica, en edad, en preparación, en profesiones. Los grupos son muy heterogéneos. Y lo que más me llamó la atención es lo mucho que yo tenía para aprender, incluso en los temas científicos. Y aquí hay un tema que es clave. Uno, cuando se abre estas cuestiones, pasa de ser la persona que uno más sabe en el tema, porque cuando hace una tesis, uno es el que más sabe en ese tema de tesis, evidentemente, entonces uno es un especialista, pasar de ser un especialista a un generalista, porque digo, bueno, yo voy a empezar a hablar de cosas que no sé tanto, pero tengo que aplicar muy bien el criterio científico, tengo que tener muy buena base para hacer lo que hago. Entonces, estas eran cosas que realmente eran desafíos para los cuales, sí, yo estaba preparada. Entonces, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿por qué realmente el doctorado importa? ¿Por qué creo yo que el doctorado importa? Entonces lo que empecé a pensar es, bueno, ¿qué hacemos cuando hacemos un doctorado? Y acá es cuando les voy a pedir a todos ustedes que me ayuden a pensarlo. Si ustedes creen que yo me olvidé de algo, o hay algo que no nombré, escríbanos, ¿sí? Para ver si podemos completar un poco esta diapositiva. Por un lugar, en primer lugar, yo creo que lo que hacemos de importante y que tiene que ver con el tema en cuestión es que llevamos adelante proyectos de investigación. A veces es uno, a veces es más de uno. Y en ese proyecto de investigación aplicamos el método científico, formulamos las hipótesis adecuadas, sabemos cómo responder a esas hipótesis, aplicamos varias metodologías, tenemos que hacer experimentos bien hechos, tenemos que interpretar los resultados en términos de su relevancia estadística, su relevancia biológica, tenemos que concluir a partir de los resultados. Todo este ejercicio que ustedes lo hacen probablemente intuitivamente, no piensan que están haciendo todo esto no son palabras vacías, todo esto son habilidades y saberes muy particulares, que nos ayudan, o por lo menos nos van de la mano con una ganancia permanente en rigurosidad, ¿sí? En curiosidad, en la apertura a aprender. Estamos siempre viendo si realmente lo que estamos haciendo está bien, escuchamos al otro, algo que no, hasta que le encontramos la vuelta. En fin, estoy describiendo lo que uno hace en un proyecto de investigación. Pero además, durante el doctorado, en general, aunque sea algunas líneas compartidas, el proyecto es propio. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestro trabajo de tesis, que es el que vamos a tener que defender. Entonces, ya empieza a ver, aunque hay un director de tesis o un codirector, trabajamos en autonomía, de alguna manera. Y tenemos responsabilidad sobre el proyecto.
Por otro lado, tenemos un montón de habilidades comunicacionales que muchas veces no percibimos. Tenemos que escribir proyectos, tenemos que escribir informes, tenemos que escribir papers, tenemos que presentar múltiples veces en seminarios, seminarios internos, reuniones de trabajo, los congresos, ¿sí? Múltiples veces nosotros tenemos que hacer presentaciones, presentamos pósters, hay quienes escriben patentes también, hay quienes dan clases sobre lo que se sabe o lo que uno está trabajando también en el trabajo de tesis. En fin, hay un montón de habilidades comunicacionales que generalmente no percibimos, pero que las tenemos que realizar. Y además, durante la tesis trabajamos en equipo, discutimos resultados, discutimos con nuestro jefe, pero también discutimos con nuestros colegas. Y muchas veces colaboramos con otros equipos, inclusive colaboramos con equipos que no están en nuestro país. Transmitimos experiencias. Muchas veces, cuando somos los más viejos del laboratorio, le enseñamos a los que acaban de llegar cómo se hace tal o cual cosa. Y esa transmisión de experiencia ayuda al trabajo en equipo y también es una habilidad bastante particular. En esta diapositiva es cuando yo quiero que ustedes me ayuden a ver si me olvidé de algo. ¿Qué creen ustedes que yo podría agregar? ¿Qué bullet podría agregar? ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos el doctorado? ¿Y qué habilidades nos está dando todo esto? El primer bullet para mí es el más robusto desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos para ofrecer. ¿Por qué digo esto? Porque si yo lo profundizo un poco, y acá, bueno, está bien, me estoy sesgando bastante a mi área particular, que es la comunicación y los temas regulatorios, pero fíjense qué importante es saber buscar información, saber distinguir muy bien la calidad de las fuentes donde uno busca información, saber y conocer y distinguir cuando un experimento está bien hecho o está mal hecho, cuando los datos son buenos o no son buenos. La importancia que tiene saber leer un paper científico y, en particular y sobre todo, entender cómo se genera la evidencia científica. Yo creo que acá, quizás si ustedes me preguntan qué es lo más importante de todo para vos, yo diría que es esto. Es que cuando uno hace un doctorado, recién ahí puede darse cuenta cómo es que se genera ese conocimiento científico, esa evidencia científica. Nosotros sabemos que la percepción, una opinión, una anécdota no es una evidencia científica. Sabemos que, por ejemplo, una correlación no es una causalidad. Sabemos que una cosa es hacer algo in vitro y otra cosa es hacer algo in vivo. Sabemos que uno puede usar modelos animales cuando los tiene, pero eso tiene limitaciones, ¿no es cierto? Y sabemos que todo empieza a cobrar sentido en la medida que lo podamos publicar. Y también sabemos que hay papers buenos y que hay papers malos. Hay papers que dicen lo que dicen, pero hay papers que no. Y aún así, que me parece eso también que es interesante, aún en el mejor caso del mejor paper del mundo, no deja de ser un paper. Y un paper no es un conocimiento, no es una evidencia, requiere de la confirmación de otros autores que trabajan en el mismo tema, ¿no? Que se reproduzca ese resultado, que se analice en el contexto adecuado, depende de las revisiones, de los metaanálisis, de los consensos que se generan en las discusiones, en los congresos, ¿sí? Es decir, quiero decir, uno sabe hoy que la ADN polimerasa funciona como funciona, no porque hay un paper que diga eso. Son cientos de papers que hablan del asunto y que se tuvo que armar entre todos. Quiero decir, el conocimiento científico y la evidencia científica es una construcción colectiva, nunca es una construcción de un grupo de autores en un paper. Y esto que estoy diciendo, dice, ¿qué tiene que ver con? Bueno, para mí es la clave, ¿sí?, del éxito cuando uno trabaja tanto en la comunicación de la ciencia y las tecnologías como cuando uno trabaja en los temas regulatorios. Esta construcción, ¿cómo se hace? Y la verdad es que uno no la entiende hasta que uno no la practica. Son como palabras vacías. ¿Y dónde uno las practica? Yo creo que haciendo el doctorado, es el primer lugar donde uno empieza a mirar todas estas cuestiones. Cuando uno habla específicamente de las ciencias regulatorias, yo lo que me doy cuenta es cuán importante es saber formular una hipótesis. Ustedes imagínense que en el ámbito regulatorio,
uno tiene un conjunto de información y uno tiene que terminar tomando una decisión si algo, por ejemplo, se puede comer o no, si algo se puede sembrar o no, si algo se puede aplicar o no se puede aplicar. ¿Cómo hace uno? Bueno, uno tiene que saber formular las hipótesis, uno tiene que saber manejar la incertidumbre, porque uno sabe, la ciencia te dice, ¿no? Y esta es la base de la cuestión, que uno no tiene todas las certezas. Pero si uno no tiene las certezas, hay un momento en que uno no puede avanzar. Entonces, ¿cuál es el peso de la evidencia? ¿Hasta dónde uno puede decir, con esto está bien, hago el análisis acá, y este análisis me tiene que servir para tomar conclusiones o sacar conclusiones para la toma de decisiones? En esta diapositiva creo que estoy juntando un poco, y disculpen si quizás me puse un poco teórica, pero me parece que ustedes pueden buscar ejemplos, ¿sí?, de cómo realmente es importante para las diferentes áreas estos saberes que van mucho más allá del tema de tesis que uno haya elegido. Son prácticas, son aprendizajes, algunas cuestiones paralelas, como yo les comento lo de la comunicación, ¿no?, que uno hace y uno ni siquiera la percibe como tal. Lo importante que es saber escribir, ¿no es cierto? En definitiva, creo que para mí acá está la respuesta de por qué el doctorado sí importa. Entonces, quizá finalmente, o algunos comentarios que son mis propias conclusiones, ¿no?, sobre este camino, me gustaría decir primero que a mí me resultó muy enriquecedor trabajar en ambos ámbitos, en el público y en el privado. Yo creo que los que tuvimos la posibilidad de trabajar en ambos ámbitos, creo que nos enriquecimos un montón. Y acá hago una observación o un paréntesis para comentar que es una pena la brecha a veces que hay, o de opiniones muy polarizadas respecto a el trabajo en el sector público y privado. A veces percibo yo que hay una falta, no sé si es por falta de diálogo o por estar muy lejanos, digamos, uno de los otros, pero muchas veces uno escucha a unos sobre otros opinar de una manera un poco rara, muy fuera de lo que realmente es. O sea, el sector público a veces es considerado como un grupo de personas que están como dentro de un tupper, muy alejados de la realidad, que hacen cosas que no sirven, ¿no es cierto? Y la gente del sector público a veces piensa el sector privado, que lo único que les interesa es ganar plata, y que la verdad que hacen cosas de mala calidad, mucho más. Y en el fondo, quien uno trabajó en los dos lugares, uno dice, bueno, no es ni así ni así, ¿no? Eso me parece que es algo que quizás podamos trabajar un poquitito más para mejorar este diálogo. Pero para mí es súper enriquecedor ambos lugares, uno gana muchísimo. Para mí el doctorado, por lo que dije antes, me dio muchísimas herramientas para mi trabajo fuera del laboratorio, y yo no las conocía. O sea, yo ahora puedo contarlas, pero porque reflexioné mucho sobre esto, pero no sabía que tenía esas herramientas. Para mí fue hasta sorprendente, me pude desenvolver, y además estas herramientas fueron apreciadas por las personas que me contrataron. Son apreciadas. En algunas situaciones hay cargos donde el sector privado ya pide tener un doctorado. A veces no pide tener un doctorado, pero aprecia esas habilidades que no se las espera tampoco. Entonces, este es un mensaje que para mí es crucial. Por otro lado, decir que hay oportunidades que son muy interesantes en el sector privado que van más allá de las áreas clásicas de investigación y desarrollo, ¿no? Estas cuestiones, áreas nuevas o regulatorias, interdisciplinarias, que en realidad está bien, es verdad, uno no sabe a dónde va, pero a veces se generan, es una cuestión de ver estas oportunidades. Y el otro tema es que cuando uno termina el doctorado y sabe mucho de algo en particular, como les decía, tenemos muchísimo para aprender de muchísimas otras cosas, inclusive de temas científicos que están fuera de esa área de expertise. Creo yo que desde el punto de vista más humano y emocional, los cambios y los desafíos para mí son clave para crecer. Esto de salir del área de confort, hacer algo totalmente diferente,
meterse en temas complicados, yo a veces se los recomiendo, me parece que es interesante, equivocarse es interesante, y que todo esto nos lleva a poder crecer, no solamente en nuestro ámbito personal, sino también en el ámbito profesional. Así que habiendo dicho esto, les agradezco muchísimo la posibilidad de hacer este diálogo y ayúdenme a ver si podemos agregarle cuestiones, algunas cosas nuevas o completar esta presentación. Muchísimas gracias. Muy bueno, Gaby. Mientras van saliendo las preguntas, si quieren, yo tengo una en realidad, bueno, tengo un poco compleja, si me dejan empezar. ¿Puedo? Sí. Bueno, habías comentado justamente en este ámbito de regulación, en el caso tuyo es biotecnología, pero puede, bueno, en el público puede haber distintos aspectos, ¿no? Como que nos preparamos, algo que se me ocurre es que desde el punto de vista de la ciencia nos preparamos mucho para escribir o papers o subsidios. Como que en la regulación necesitas un equilibrio de alguna forma con la parte gubernamental, no de investigación, pero la parte gubernamental de regulaciones, ¿no? Y la parte privada que puede llegar a contribuir o no. Una pregunta sencilla, ¿cómo pido? ¿Cómo hago para aprender? ¿Son las mismas herramientas que tengo para escribir una propuesta de subsidio? No creo. Al privado, ¿cómo lo convenzo de que tiene que invertir en esto? A ver, voy a reinterpretar tu pregunta. Me dijiste, ¿es lo mismo que escribir un subsidio? Bueno, cuando uno se relaciona con una instancia regulatoria, que es, por ejemplo, pedir autorización para hacer algo, o recibir un certificado de seguridad, lo que fuera, en realidad lo que uno hace es empezar escribiendo un formulario, completando un formulario. Entonces, uno no tiene idea cómo se hace, pero se aprende, y ahí yo digo que los doctores aprendemos mucho más fácil a cómo hacerlo, porque es como que nos damos cuenta por dónde va la cosa, sabemos escribir reportes, sabemos ver cómo se escribe, por ejemplo, una idea que sale de un paper. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en la mano que nos facilitan escribir algo en un formato que desconocemos, pero es cuestión de que te diga cómo es. Entonces alguien te enseña, mira, esto se hace así, y vos ya con todo lo que vos sabés, va solo, digamos. Respecto de cómo la industria o las empresas fortalecen esto, las empresas necesitan, porque si no hacen esas instancias regulatorias, no pueden poner sus productos en el mercado. O sea que no es un área que hay que esperar que se desarrolle. Al revés, lo que está ocurriendo es que en todas las áreas empieza a haber una demanda para diferentes áreas, ¿no? Digamos, en biotecnología son algunas, en medicamentos son otras. Yo ahora no nombré nada de medicamentos, pero bueno, imagínense ustedes el desarrollo de una vacuna, de un método de diagnóstico, lo que fuera, se cumplen pasos regulatorios cuando son desarrollos nacionales sobre todo, y ahí se necesita esta expertise, el expertise regulatorio. O sea que creo que la demanda ahí está, no es que hay que generar la demanda. Y los saberes están fuertes. De hecho, les vuelvo a decir, yo conozco prácticamente todos los cuadros regulatorios para el tema de biotecnología agrícola. La gran mayoría son biólogos o agrónomos en alguna situación, con doctorado hecho, y se pide que tengan doctorado. Y yo no sé si es porque conscientemente se conocen estos saberes, o se sabe que el doctor ya va a venir, tiene que venir con autonomía, que no te pregunte, saber leer los papers, saber lo que está bien, saber lo que está mal, cómo se responde esta pregunta. Yo creo que hay mucha habilidad ahí. Había alguien que, Juan Ignacio, ¿lo ves, Juanso? A Juan Ignacio. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería consultar por ahí un poco respecto a cómo sería el cambio si uno está un poco ligado a la especialidad que tiene por el área, obviamente, de su doctorado cuando quiere pasar de un sector hacia el otro, o si puede ser algo que te sume, que no afecte, eh, más que nada si uno está un poco atado a esa especialidad, o si puede hacer en otras temáticas también.
Yo no te sé decir a ciencia cierta, no te voy a dar ni un sí ni un no rotundo, porque vuelvo a decir, yo creo que ahí depende de las historias de cada uno, pero en mi caso particular, por eso lo marqué. Mis saberes, digamos, mis conocimientos previos, vienen de la parasitología. Yo, si vos me preguntás si ves mis antecedentes, hacia dónde, qué discutía, a qué congresos iba, de qué temas, todos los años, en parasitología. Primero enfermedad de Chagas, después malaria, creamos con Martín Vázquez una materia en la facultad sobre eucariontes inferiores. O sea, ese era mi mundo. Y dentro de la biología molecular me movía ahí bastante bien, la inmunología. Terminé hablando de los cultivos transgénicos. Y siendo, te digo, bastante especializada, bastante especialista en el tema de la regulación de los cultivos transgénicos. Entonces me preguntas, lo aprendes rápido. Entonces, si tengo algo para transmitir es que cuando uno tiene una buena carrera de base y un doctorado hecho donde pasaste por todo esto, para mí no importa el tema. Está bien, obviamente, sí, si estás en el mismo tema va a ser como pasos más rápido, pero yo no tengo justamente la historia contraria para contar, ¿viste? Que me parece que es interesante. Y avivarse, porque también yo creo que lo que uno hace es con toda esta experiencia darse cuenta qué saberes uno no tiene, que tiene que adquirir y cómo adquirirlos. Entonces yo, por ejemplo, trabajaba y siempre me pegaba y me continúo pegando a algún agrónomo o agrónoma, porque yo sé que la voy a pifiar en algunas cosas. Y bueno, tengo mucho para aprender y entonces aprendí un montón. Muchas gracias. De nada. Ahí Ileana Tosolini tenía un comentario, que si puede hacerlo. Yo, mientras Ileana se saca el mood y hace la pregunta o el comentario, justo con lo que te decía Juan Ignacio, podés saltar a otro, más o menos si tenés la estructura, y eso es lo más importante, que la temática. Ahora bien, ¿cómo convenzo a la gente que me contrate? Porque en realidad el currículum te está mostrando que tenés una experiencia completamente distinta. ¿Cómo poder adaptar o demostrar de alguna manera que tenés esas herramientas sin en realidad mostrar antecedentes en el tema, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende, y vuelvo a decir que depende del caso, y creo que tocaste un tema que es interesante, sobre el cual los doctorandos no tenemos tanta experiencia, que es saber escribir una propuesta de currículum o de antecedentes que se adapte a lo que se necesita. Quiero decir, saber escribirlo para que eso se note. Porque si están buscando algo para biotecnología agrícola, y yo pongo en mi currículum papers de enfermedad de Chagas y me limito a eso, es obvio que, porque la persona que me está contratando tampoco puede entender, leer más allá de lo que yo estoy poniendo. Yo tengo que ser hábil y decir qué habilidades gané, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí era muy importante mostrar cuánta docencia yo había hecho. Yo había hecho docencia en biotecnología, entonces yo tenía que buscar la palabra biotecnología en algún lugar, que de hecho tenía mucho para contar. Empecé con todo ese background de biotecnología, que era lo que daba como docente, ¿no? No en investigación. Estaba Ileana Tosolini. Hola, hola Gabriela, muchas gracias por la presentación, muy linda. No, yo simplemente comenté en el chat de la lista de para qué sirve el doctorado, agregaría tal vez esas otras habilidades que por ahí no somos conscientes en el momento, como por ejemplo, ¿no? La perseverancia, así que se va potenciando, me parece, al pasar los años en el doctorado, y el manejo de la frustración. Me parece excelente el comentario. Gracias. Voy a poner otro bullet más. Muy bueno. Sí, es verdad. El tema de la frustración, es cierto, uno está tan acostumbrado al resultado negativo, ¿no? Que Sí. ¿no? Es como lo común, que a uno no le dé el Claro. experimento. Entonces eso es cierto, que uno no es tan exitista, entonces uno enfrenta también otras tareas de la misma manera. Es una muy buena observación. Gracias.
aquellos que nos formamos en esas escuelas más rígidas en cuanto a muy estrictas anteriores, festejábamos el resultado positivo, no el paper. En la época donde el paper no era el que mandaba, sí, no hoy, el festejo en el laboratorio era el resultado positivo. Porque el paper era como obvio que iba a llegar, pero el resultado positivo no. Por eso es tal cual lo mencionaba Ileana y lo acotaste vos, Gaby. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? En los Yo currículums... quería acotar, perdón. Sí, Sí. No, yo quería acotar que me pareció muy interesante la charla porque generalmente yo todavía no terminé de estudiar la carrera, pero me parece re interesante de conocer otras historias de vida por fuera de la facultad, aquellos que estuvieron trabajando en el sector por ahí de la universidad o que estuvieron en lo público y después se fueron a lo privado, me parece muy interesante conocer también que está esa perspectiva. Bueno, y la idea es continuar las otras charlas tan relacionadas con otros ámbitos, como, bueno, lo va a decir la próxima, la comenta Juanse, pero también con la parte editorial y con la parte de difusión, que va a ser la última de Diego Oro. Comentar un poco la próxima, Juanse. Sí, antes de llegar ahí, te iba a hacer una última pregunta, Gabriela, si no te molesta, porque me pareció re interesante la charla. El tiempo es tirano para todos, obviamente, pero por ahí para la ciencia como que tenemos otros tiempos, si llegás, concluís con lo que estás buscando, puede funcionar. Un poco más con lo que hablaba Irene de la frustración y lo que estábamos hablando antes, ¿cómo es el tiempo en este ámbito? ¿Tenés un deadline, perdón, un punto donde tenés que sí o sí terminar ahí? A ver, se me ocurre, tenés que aprobar un transgénico o un organismo genéticamente modificado. Uno puede pensar 300 años en la ciencia y seguir haciendo ciencia al respecto, y acá tenés que ser productivo y de alguna manera que entre al mercado, o bueno, algo por el estilo. ¿Podrías darnos un comentario relacionado con eso? Perdón, la pregunta fue larguísima. Sí, es súper interesante. Lo que vos comentaste es la construcción, que es una cosa así espiralada, que va lenta, ¿no? La construcción del conocimiento, que va por un lado y tiene sus tiempos, y tiene que tener sus tiempos, por todo lo que hablamos recién, ¿no? Porque no es, hice un experimento, ese es el conocimiento, no. Hice un experimento que ni siquiera es un paper, y muchos papers hacen metaanálisis y bla, bla, bla. Entonces, ya sabemos que eso tiene otro ritmo. Ahora, claro, el desafío es que cuando uno va a otro tipo de proyecto, ya sea como puede ser una tarea en el ámbito regulatorio, o inclusive llevar un producto al mercado, es decir, muchos aspectos en el sector privado, los tiempos son otros. Y sí, uno tiene otros tiempos, uno tiene, ¿por qué? Porque si no, uno está en una empresa, la empresa depende de esa parte tuya que vos tenés que lograr, que es, ¿no? Una aprobación o una autorización, y te dice, mira, esto lo tengo que tener este año, porque si no se me cae todo el proyecto. Yo hice una inversión, se me cae todo. Claro, pero bueno, ahí está el tema de que antes, como decía Eliana, trabajamos sobre la perseverancia, el manejo de la frustración, respecto de un resultado, y acá tenemos que ponernos las pilas y sí, vamos a tener un jefe que todos los meses me diga, che, ¿esto para cuándo? Y va a ser un problema si yo no lo tengo. Quizás las consecuencias son muy diferentes en el sector público que en el privado, porque inclusive me pueden echar, ¿no? Porque me pueden echar por no hacer bien mi trabajo, en definitiva. Entonces, sí cambia, los desafíos son otros, los tiempos son otros, pero bueno, son parte de las reglas del juego, son diferentes. Y también lidiar con eso es un poco de adrenalina, digamos, y le pone otros condimentos a tu vida y a los logros. Quizás, como decía Graciela, antes festejábamos, ¿no? Si tuvimos un resultado positivo, otros festejan un paper, y acá se festeja una autorización y de repente se transforma en un bono, ¿entendés? Como diciendo, fue un objetivo cumplido. Así que sí, la respuesta es sí, son otras cosas. Bueno, Bueno, ¿te parece, Juanse? Sí. Te agradecemos, Gaby, la verdad que fue una charla muy enriquecedora. Como decía Graciela al principio, luego les vamos a mandar a todos
Primero vamos a compartir, mira, hay alguien que está haciendo un comentario, dame un segundito. Me lo perdí. Bueno, no sé si alguien ve los... A Luz Oroca. Sí, Luz, ¿querés comentar algo? Perdón, no te veo desde acá. Al menos. Sí, dame un segundito que la busque. No, fue una acotación, dice. Ok. Sí, lo que ella decía es que en mi universidad, bueno, dice Luz Aroca, en mi universidad desde el primer año inculcan el buen promedio y la única salida que se te presenta es la carrera dentro del ámbito de la investigación, en el ámbito público, y esto lleva a la frustración y la sobreexigencia de los que estudiamos, cuando no es así. Festejo que se dé a difundir este tipo de charlas. Bueno, muchas gracias, Luz. La verdad que fue una charla muy buena de Gaby. Como decíamos con Graciela, la charla está siendo grabada, luego lo vamos a subir al canal de FIBA y además se va a enviar. A su vez estamos trabajando en un cuestionario para que ustedes nos digan, bueno, qué puede agregarse o cómo puede seguir esto. La idea es hacerlo un poco más dinámico. Y a su vez, la siguiente charla, que la tenemos el lunes 3 de octubre, la va a dar Mario Feldman. Mario es una persona también de Argentina, pero ahora está trabajando en Washington University, en la Facultad de Medicina. Él viene de las glicoproteínas y el otro aspecto que queremos mostrar ahí es donde Mario, si bien es profesor de universidad, él a su vez fundó una empresa de vacunas basada en las glicoproteínas, con lo cual es un ambiente tipo industria y ciencia a la vez. Así que bueno, los invitamos para que se mantengan aquí. Las preguntas que manden las vamos a tener guardadas por si podemos mandárselas después a Gaby para que las conteste. Sé que a veces pasa que a uno le da vergüenza, o se te pasó, o terminaste la chat y dices, ay, ¿cómo no le pregunté esto? No, bueno. escriban. Y además, así como Ileana comentó lo de agregar ese bullet, si tienen otros bullets para agregar, bienvenidos son. Bueno, hemos cumplido entonces el objetivo, que era empezar, por lo menos con estas charlas de apertura y de paraguas y de nuevas posibilidades para los doctorados, doctorandos y doctores en otros ámbitos que no sea exclusivamente el académico. Porque sí pueden estar ligados, como lo hace Gaby, la docencia, hay cosas que se pueden seguir manteniendo, inclusive hasta un pequeño grupo de investigación, pero bueno, hay nuevas cosas y diferentes cosas que a lo mejor ni nos imaginamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Gaby, ha sido realmente enriquecedora, amena y divertida de alguna manera, y todos se deben haber visto reflejados allí en todas esas, y a descubrir que tienen las habilidades, porque los que las están desarrollando y los que ya las desarrollaron están en eso. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes.